Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. Estamos hablando del ciclo de José en el libro del Génesis. Y la vez pasada, hace 15 días, estamos hablando un poco sobre los sueños de José, ¿verdad? Los sueños que ha tenido él y luego los sueños que empiezan a tener en la cárcel, ¿no? El panadero y el copero, ¿no? Y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces ahora las consecuencias de esto, ¿no? José interpreta adecuadamente los sueños, ¿verdad? Del panadero, los sueños del copero. A uno le va bien, ¿verdad? Porque le dice al copero que a los 3 días lo va a sacar el faraón y le va a volver a dar su puesto, ¿no? Y va a tener grande poder, ¿no? Y al panadero, que creía que le iba a decir lo mismo, le dijo, no, ¿verdad? En 3 días te van a matar, ¿no? Y efectivamente se cumple, ¿no? Y después de esto, entonces viene otra vez el tema de los sueños, ¿no? Pero ahora el sueño va en función precisamente del faraón. Es el faraón ahora quien tiene el sueño, ¿no? Y esto lo podemos ver nosotros entonces en el libro del Génesis, ¿no? En el capítulo 41, del 24 al 43, ¿no? Entonces vamos a leer ese pasaje que tal vez alguna vez han escuchado algunos, ¿no? Era que el famoso sueño del faraón y cómo José lo va a interpretar, ¿no? Entonces dice... José, ¿qué dijimos? Génesis 41, ya se me había pasado. Bueno, Génesis 41. Dice, José dijo al faraón. No, espérenme, es versículo 14, yo ya me perdí aquí. A ver. Dice, el faraón, no, espérenme, yo me perdí aquí, ya no veo. A ver, espérenme. Dice así, capítulo 41. Al cabo de 2 años, el faraón soñó que se encontraba a la vera del río. De pronto subieron 7 vacas hermosas y lustrosas, que se pusieron a pacer en el carrizal. Pero resulta que detrás de aquellas subieron del río otras 7 vacas de mal aspecto y macilentas, las cuales separaron las otras vacas al margen del río. Y las vacas de mal aspecto y macilentas se comieron a las 7 vacas hermosas y lustrosas. Entonces el faraón se despertó y dormido de nuevo soñó que 7 espigas crecían de una misma caña, lozanas y buenas. Pero resulta que otras 7 espigas flacas y asolanadas brotaron después de aquellas, y las espigas flacas consumieron a las 7 lozanas y llenas. Despertó el faraón y resultó que era un sueño. Aquella mañana estaba inquieto su espíritu y mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto. El faraón les contó su sueño, pero no hubo quien lo interpretara. Entonces el jefe de los escancinadores habló a faraón diciéndole, hoy me acuerdo de mi hierro. El faraón se había enojado contra sus siervos y me había puesto bajo custodia en la casa del jefe de los guardias, a mí y al jefe de los panaderos. Entonces tuvimos sendos sueños en una misma noche, tanto yo como él, cada uno con su sentido propio. Había allí con nosotros un muchacho hebreo, siervo del jefe de los guardias, que le contamos nuestros sueños y él nos dio el sentido de cada cual. Y resultó según nos lo había interpretado, y así fue. A mí me restituyó el faraón en mi puesto y a él lo colgó. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron del calabozo con premura. Afeitó y mudó su vestido y compareció ante el faraón. Y le dijo, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que basta oír con el sueño para interpretarlo. Respondió José al faraón, no hablemos de mí, que Dios responda en buena hora al faraón. Así el faraón entonces cuenta el sueño a José, y José le dice al faraón, el sueño del faraón es uno solo. Dios anuncia al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años de abundancia, y las 7 espigas buenas son 7 años. Por lo tanto es un solo sueño. Y las 7 vacas macilentas y malas que subían después de aquellas son 7 años, e igualmente 7 espigas flacas.
es que habrá 7 años de hambre. Esto es lo que yo he dicho al faraón. Lo que Dios va a hacer ha mostrado al faraón que va a venir 7 años de gran hartura en Egipto, pero después sobrevendrán otros 7 años de hambre y se olvidará la hartura en Egipto, pues el hambre asolará el país y no se conocerá hartura en el país de tanta hambre que habrá. Y el que haya repetido el sueño del faraón 2 veces es porque la cosa es firme de parte de Dios y Dios se apresurará a realizarla. Ahora pues, fíjense, el faraón, algún hombre inteligente y sabio, póngalo al frente de Egipto, hágalo así el faraón, ponga encargados al frente del país y exija el quinto a Egipto durante 7 años de abundancia. Ellos recogerán todo lo comestible de esos años buenos que vienen y almacenarán grano a disposición del faraón en las ciudades y lo guardará. De esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para que los 7 años de hambre que haya en Egipto, y así no perecerá el país de hambre. Pareció bien el discurso al faraón y envió a todos sus servidores, y dijo Faraón a sus servidores: ¿acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Dijo el faraón a José: mira que te he puesto al frente del país de Egipto. Y el faraón se quitó el anillo de la mano y se lo puso en la mano a José. Le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro en el cuello. Luego le hizo montar en su segunda carroza e iba gritando delante de él: Abrec. Así lo puso al frente de todo el país de Egipto. Bueno, entonces ahí está. Leímos desde el versículo 1, 41.1 hasta el versículo 43, ¿no? Entonces ahora sí. Ahí tenemos nosotros entonces este relato del sueño del faraón, ¿no? Entonces el sueño del faraón, muy importante, ¿verdad? Porque nos habla entonces precisamente de cómo José va a subir al poder, ¿no? Después de que le iba bien, luego le va mal y luego le va a volver a ir bien, ¿no? Entonces vemos el sueño del faraón, ¿no? Entonces podemos ver que el faraón va teniendo este sueño un poco extraño, ¿no? De vacas gordas, de vacas flacas, ¿no? De trigo, ¿verdad? Que es fuerte, ¿no? Y de trigo que es luego precario, ¿no? El problema es que se lo come, ¿no? Se come lo flaco, lo precario, se come lo bueno, ¿no? Y eso precisamente trae problemas, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque es una cosa absurda. Como una vaca flaca, ¿verdad? Escuálida, se va a comer una vaca gorda, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y entonces podemos ver que cuando está ahí, es entonces cuando el copero se acuerda y dice: pues sí es cierto, ¿verdad? Si ahí ahí en la cárcel había un muchacho, ¿verdad? Que interpretó el sueño, ¿no? Y le prometí que cuando llegara, si me iba bien, ¿verdad? Llegaba al poder, lo iba a sacar de la cárcel, y no lo saqué. Recordemos que la vez pasada decíamos, ¿verdad? Y el copero no le dijo nada al faraón, ¿no? Por eso José se quedó ahí en la cárcel, ¿no? Y entonces ahora cuando el faraón sueña y se da cuenta que nadie le puede interpretar el sueño, se acuerda y dice: de veras, yo no he cumplido mi promesa, y ahí hay un muchacho que sí puede cumplir la promesa, ¿no? Y entonces vemos cómo precisamente va a ir a buscar ahora, ¿verdad? a José. Y entonces dice el texto, ¿verdad? Que sacaron a José, ¿verdad? De la cárcel, es tomado, y le van cambiando sus ropajes, ¿no? Si nos damos cuenta, es como la misma idea como cuando lo vendieron, ¿no? Cuando José iba llegando, ¿se acuerdan, no? Cuando empezamos a ver eso, iba llegando, sus hermanos lo agarran, ¿verdad? Le quitan sus ropas y lo avientan al pozo, ¿no? Y luego lo terminan vendiendo. Ahora es lo mismo, lo sacan de la cárcel y lo cambian de ropa, ¿no? ¿Qué significa que lo cambien de ropa? Bueno, cambiar de ropa pues es cambiar de personalidad, porque pues, se va a presentar ante el faraón, no se va a presentar con cualquier gente, ¿no? Con el faraón, ¿no? Y eso pues tiene un significado profundo, ¿no? Tiene una cosa fuerte, ¿no? Dice: Faraón mandó llamar a José y lo sacaron, fíjense qué curioso, lo sacaron del pozo con premura, ¿no? El pozo obviamente se refiere a la cárcel, pero curiosamente el autor dice el del pozo, para recordarnos cuando lo sacaron y lo vendieron como esclavo, ¿no? O sea, es el juego de ideas, ¿no? Los hermanos lo desnudaron, le dejaron sin ropa y luego lo echaron al pozo. Ahora el faraón dice: lo sacó del pozo y lo viste, ¿no? Es lo contrario, ¿no?
Quiere decir que ahora la historia de José está empezando a regresar, ¿no? Ahora va a empezar a tener una nueva personalidad, ¿no? Y dice que lo afeitaron, ¿no? Que le van cortando todo, ¿no? Porque para los egipcios es ¿cómo se llama? Para los egipcios es un signo de suciedad dejarse el cabello, ¿no? Y la barba. Entonces por eso dice que lo afeitaron todo, ¿no? Porque tiene que ir presentable ante él, ¿no? Entonces eso es una idea, ¿no? Entonces ahí lo van poniendo, ¿no? Y entonces llega ahí, ¿verdad? Con el faraón y le cuenta sus sueños, ¿no? Estos sueños que para él son extraños en ese momento, ¿no? Y quiere saber qué va a suceder. José nunca dice que él sabe interpretar sueños, ¿no? Dice, no hablemos de mí, dejemos que Dios hable. O sea, José sabe perfectamente que la última palabra no la tiene él. No es que él sea muy bueno, ¿verdad? Sea muy hábil, no. La última palabra la tiene Dios. Y si él va a interpretar el sueño, lo va a interpretar conforme a lo que Dios le dice. No es lo que él se imagine, no es lo que él haya estudiado, ¿no? Es precisamente lo que Dios le va a decir. Quiere decir que José sabe interpretar sueños y lo reconoce entonces, pero sabe que lo puede interpretar porque es Dios quien se lo está permitiendo. No es en ningún momento él el inteligente, es Dios quien se lo permite, ¿no? Y ahí está entonces la idea, ¿no? Y entonces vamos viendo, verá cómo se van dando estos sueños, ¿no? Que se van dando a lo largo de este desarrollo. Ahora, si nos damos cuenta, todos los sueños, lo habíamos dicho cuando hablábamos de José, ¿no? Al principio, los sueños siempre van en parejas, ¿no? José, cuando cuenta sus sueños, tenía 2 sueños, ¿no? ¿Verdad? Entonces el sueño, ¿verdad? El primer sueño es el de que todos se van a inclinar ante él, ¿no? Cuando dice que estaban ahí todas las cosas apiladas y se inclinaban, y cuando los astros dicen que se inclinaban ante él, ¿no? 2 sueños. Luego, cuando está en la cárcel, el copero tiene un sueño y el panadero otro, ¿no? Otra vez 2 sueños. Y aquí el faraón vuelve a tener 2 sueños, ¿verdad? Con el trigo y con las vacas, ¿no? 2 sueños. Ustedes se dan cuenta, siempre van en parejas, ¿no? Por lo tanto, en total, ¿cuántos sueños hay en el texto? Son 6 sueños, ¿no? Son 6 sueños. Quiere decir que ha llegado el momento de que se conozca la realidad de todo, ¿no? El número 6 es lo incompleto. Todo está incompleto, pero todo se complementa si hay una buena interpretación. Y José es el que va a dar la interpretación, claro, por la inspiración de Dios, ¿no? Y entonces José de inmediato, ¿verdad? Empieza a interpretar esto, ¿no? Y entonces podemos ver en qué consisten estos sueños, ¿no? Y entonces dice, la cosa es muy sencilla, ¿no? Si hay 7 vacas gordas, pues representan precisamente una época de abundancia, ¿no? Así como las espigas, ¿verdad? Es una época de abundancia. Pero si luego aparecen las flacas, todas ahí escuálidas, pues representan la carestía, ¿no? Representa que va a llegar un momento de carestía, un momento de que no va a haber suficiente para todos, ¿no? Esa es la clave de todo, ¿no? Quiere decir que entonces José se da cuenta de lo que va a suceder. Dios le ayuda a comprender lo que va a suceder, ¿no? Es esto, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál sería la enseñanza de este sueño? No nada más hay que ver cómo sabe interpretar José. Entonces, primero, pues dice que están las vacas gordas, ¿verdad? Vamos a hacer el dibujo de una vaca gorda, ¿no? Aquí. Ahí le va. Ahí está una vaca, ¿eh? A ver si sale. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está una vaca. Ahí imagínense que es una vaca esto, ¿no? Una vaca gorda y una vaca flaca, dice, ¿no? Ahí está la vaca flaca. Una vaca gorda y una vaca flaca. Entonces, hablando de manera general, bueno, pues si la vaca gorda, decíamos, representa la abundancia, ¿no? 7 años, dice, de plenitud, ¿no? Recordemos que la plenitud, el número 7 es la totalidad, ¿no? Entonces, va a haber una totalidad de abundancia, pero habrá 7 años de carestía, una totalidad de carestía. O sea, no va a ser una carestía a medias, porque dice que son 7 vacas flacas, ¿no? Y estas se la comen a esta, ¿no? Es decir, van a devorar la abundancia, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el consejo que va a darle José? Porque al final de cuentas José le da un consejo, no solamente le interpreta, va a haber carestía, ¿verdad? Va a haber abundancia y luego carestía,
sino que finalmente lo que trata de hacer ver aquí, ¿no?, en este texto, es precisamente qué vamos a hacer. José no solamente interpreta el sueño, no solamente le dice, mira, va a pasar esto, sino José le dice lo que tiene que hacer. Si va a haber una época de mucha abundancia, tú tienes que aprovechar esa abundancia para que puedas ayudarte en los momentos de carestía. No nada más es para decir, ay, qué bueno, ya viene 7 años de abundancia. No, sino después, prepárate porque va a haber carestía. O sea, todos estos años de abundancia no es para que te des la buena vida, sino para que ahorres, ¿no? Para que cuides todo, para que vaya funcionando todo de la mejor manera. De tal manera que cuando llegue la carestía, estés preparado. O sea, José no nada más le dice, va a pasar esto, sino le da el consejo, ¿qué tienes que hacer? Guarda alimento para estos 7 años, ¿no? Porque la carestía no va a ser ahí más o menos, va a ser total. Así como vas a disfrutar mucho en la época de las vacas gordas, también guarda algo porque va a llegar el momento de las vacas flacas y vas a tener carestía y va a haber ausencia de cosas. Entonces, ojo, guarda las cosas, ¿no? No dejes que las cosas se queden así, ¿no? Guarda las cosas. Por lo tanto, esta es una enseñanza profunda, no solamente para el faraón, sino también para nosotros, ¿no? Porque a veces hay momentos en nuestra vida que también tenemos mucha abundancia, ¿no? Hay veces que decimos, ay, mira, tenemos esto, ay, mira, tenemos lo otro, tenemos aquello. Y a veces creemos que la abundancia va a durar siempre, ¿no? Pero así como puede haber abundancia en algún tiempo, pues puede haber carestía, ¿no? El problema está que a veces no prevemos, no guardamos, no aprovechamos bien lo que tenemos y lo despilfarramos, ¿no? Y a veces cuando llegan ya las vacas flacas, pues nos lamentamos, decimos que todo está mal, que qué horrible, que si Dios nos castigó, etcétera, etcétera. Pero no nos dimos la oportunidad de aprovechar los momentos buenos, ¿no? A veces hay momentos de abundancia, a veces hay momentos fructíferos y hay que disfrutarlos, pero también hay que saberlos valorar, ¿no? Y no despilfarrar. Porque en el fondo, ¿qué le está diciendo José? Guarda de lo que tenemos aquí para que aquí no falte, ¿no? Para que aquí lo tengas. Quiere decir que entonces a veces en nuestra vida también, a veces nosotros, pues si decimos, ah, mira, me va muy bien, me va perfecto, y a veces despilfarramos todo y no sabemos qué vaya a pasar después, ¿no? Porque algún día, ¿verdad? A lo mejor lo que teníamos se puede perder, ¿no? Todo en esta vida es contingente, ¿no? Todo en esta vida va cambiando, todo en esta vida es frágil, todo en esta vida es superficial. Entonces, si vamos teniendo esto, pues tenemos que estar alertas porque se puede perder lo que tenemos, se puede perder. O sea, quiere decir que cuando tengas abundancia, sí, valórala, sí, aprovechala, pero también valórala, ¿verdad? Cuídala, ¿no? No vaya a ser que un día, ¿verdad?, por descuidado pierdas todo y digas qué mal me está yendo, ¿no? Pues a lo mejor me iría mal, pero no tan mal, ¿no? Si yo fuera previsor, ¿no? Como le dice José, ¿no? Sé previsor. También en nuestra vida tenemos que ser previsores, porque cuando menos lo imaginemos pudiéramos perderlo todo, todo podría desaparecer. No, hay que aprovechar los tiempos, ¿no? Y los tiempos buenos nos tienen que ayudar para los malos, ¿no? Y hablamos, podemos hablar de abundancia económica, por ejemplo, pero puede ser abundancia de muchas cosas, ¿no? Puede ser abundancia, por ejemplo, en la familia, ¿no? A veces tenemos vacas gordas en la familia, es decir, a veces convivimos con la familia, a veces tenemos esto, pero a veces habrá carestía, ¿no? Porque a lo mejor algún día muere un ser querido, ¿no? Y cuando yo tuve la oportunidad de tenerlo, no lo aproveché, ¿no? No lo cuidé, para que cuando llegara la carestía, es decir, cuando falleciera, diga, bueno, pero yo di lo mejor de mi vida. Hay muchas personas que cuando tienen la oportunidad de estar con los seres queridos, no están, los desaprovechan, ¿no? No los cuidan, no los visitan, no les hablan, pero cuando ya llega la vaca flaca, es decir, cuando llega la desgracia, ¿no? Ay, se murió, y entonces todo el mundo se lamenta, ay, le hubiera hablado, ay, es que nunca lo visité, ay, que esto, y viven con un montón de remordimientos. ¿Por qué? Porque nunca valoraron los tiempos que tenían con los demás, ¿no? Nunca valoraron los tiempos que tenían con otros. Y no aprovecharon ese tiempo de abundancia, es decir, ese tiempo donde yo tenía la oportunidad de verlos, de visitarlos, de hablarles, etcétera, y los desaproveché de tal manera que cuando vino la carestía no pude valorarlos, no pude tenerlos, ¿no? Y entonces llegan los remordimientos y está la ausencia, ¿no? Que la vaca flaca es el símbolo de la ausencia, ¿no? No tenemos la posibilidad de tener más, ¿no? Fíjese cómo entonces esta imagen de las vacas gordas, la vaca flaca, no solamente es lo que pasó en Egipto hace mucho tiempo, ¿no? Es la imagen
de que los tiempos de abundancia hay que saberlos valorar, hay que saberlos cuidar y hay que saberlos aprovechar bien, ¿no? Conservando cosas, haciendo lo que conviene, porque siempre llegará un momento flaco, siempre llegará un momento difícil, ¿no? Siempre llegará un momento, una situación complicada, y entonces diremos: ¿por qué no cuidé? ¿Por qué no guardé? ¿Por qué no valoré? ¿Por qué no visité? ¿No? Entonces es la invitación, ¿verdad?, que nos hace precisamente este sueño, no solamente para ver, ¿verdad?, cómo José interpreta muchas cosas, sino también en nuestra vida, ¿no? Y si a lo mejor hoy tengo una vaca gorda de algo, ¿no?, pues hay que valorarlo, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que sacar lo necesario de ello. Y si a lo mejor estoy en una vaca flaca, pues que esto me sirva no para lamentarme, sino para que diga: habrá otro momento en que llegará la vaca gorda, porque duró 7 años, o sea, finalmente algún día termina, ¿no? Y volver a empezar otro periodo, ¿no? En la vida se van repitiendo cosas, pero lo importante es saber valorar las cosas, ¿no? Valorar a las personas cuando tenemos la abundancia, cuando los tenemos cerca, ¿no? Y no los desaprovechemos, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como la idea de este sueño, ¿verdad?, y de esta enseñanza que da José, porque José no solo lo interpreta, sino que al mismo tiempo que interpreta el sueño, inmediatamente le dice lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, no nada más quédate con lo que significa, tienes que tomar acciones, y también nos lo pide hoy Dios, ¿no? Hay que tomar acciones para poder hacerlo bien. Bueno, entonces aquí tenemos esta idea, ¿no? Y entonces le dice: te recomiendo que pongas a alguien al frente de tu imperio, ¿no?, de tu reino, porque tienes que saber, o sea, tú no lo vas a administrar todo, necesitas a alguien que te ayude en el gobierno para administrar todo esto, para que cuando lleguen las vacas flacas realmente haya cuidado todo, ¿no? Obviamente, ¿a quién va a poner? Como lo escuchábamos, pues a José, ¿no? Va a poner a José, ¿no? Y entonces ahora José va a subir al imperio, ¿verdad?, de egipcio, y se va, dice: tienes todo lo tienes a tu cuidado, todo, más menos el trono del reino, pero todo lo demás lo tienes a tu servicio. Tú puedes hacer todo lo puedes hacer, ¿no? Quiere decir que el faraón reconoce en este hombre no solamente que le supo explicar el sueño, sino que también le dijo lo que tenía que hacer. Y dice: pues si necesito un hombre, pues tú eres el más indicado, ¿no? Tú eres un hombre sensato, ¿no? Tú eres un hombre sabio, ¿no? Tú eres un hombre que se requiere precisamente para poder hacerlo así, ¿no? Y entonces dice, ¿verdad?, lo hizo montar en su segunda carroza e iba gritando delante de él: Abrec. Y así lo puso al frente de todo el país de Egipto. O sea que José se convierte, lo llamaríamos, en un visir, ¿no? En un visir, que quiere decir, ¿verdad?, visir es el que está después del rey, ¿no? Es decir, es el representante del rey y lo representa. Fíjese hasta dónde llegó José, ¿no? Ahora es el visir, ¿no? Y dice que iba gritando Abrec. Curiosamente las Biblias no traducen esto, porque Abrec es una palabra egipcia, ¿no?, que es que significaría más o menos, ¿no?, tener un gran poder, ¿no? Porque la palabra Abrec, pues es una palabra egipcia y tal vez pudiera significar como inclinarse, ¿no? Es decir, que todos se inclinen ante ti, ¿no? O sea, tú eres el segundo del faraón, el segundo del rey, entonces todos se tienen que inclinar ante él. Entonces cuando dice Abrec es como decir: todos inclínense, ¿verdad?, porque él es mi representante. Y entonces queda en el poder de Egipto, ¿no? Entonces José vuelve a subir, si ya había subido antes, ¿verdad?, y luego por la culpa de aquella mujer, ¿verdad?, cae en desgracia. Ahora ya ni siquiera era uno de los empleados del faraón, ahora era el mismo faraón que lo nombró su visir, ¿no?, el que estaba al mando, ¿verdad?, de todo el imperio. Y luego al final del capítulo 41 nos presenta, ¿verdad?, el pasaje de los hijos de José, ¿no?, que está ahí en el versículo 50, ¿no?, 41-50. Dice: antes que sobreviniesen los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos que le dio Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque decía: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo en la casa de mi padre. Y el segundo le llamó Efraín, porque decía: me ha hecho fructificar Dios en el país de mi aflicción. Transcurrieron los 7 años de hartura que hubo en Egipto, y empezaron a llegar los 7 años de hambre, como había predicho José. Hubo hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto había pan. Toda la tierra sintió también el hambre,
Y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan, y dijo el faraón a todo Egipto: id a José, haced lo que él os diga. El hambre cundió por toda la faz de la tierra, y entonces José sacó todas las existencias y abasteció de granos a Egipto. Arreciaba el hambre en Egipto, de todos los países venían también a Egipto para proveerse comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Entonces, bueno, ahí tenemos primero los hijos de José, ¿no? Los hijos de José que va a tener, ¿no? Entonces tiene 2 hijos, y los nombres, como siempre, son muy importantes, ¿verdad? Los nombres tienen un significado. Y algo que tenemos que llamar la atención es que aunque José vivía en Egipto, sus hijos no tienen el nombre de un nombre egipcio. Sus nombres son hebreos, como él, hebreo. Manasés y Efraín. ¿Y qué significa eso? Por un lado, si le pone un nombre hebreo, quiere decir que aunque vive en Egipto, aunque es el visir de Egipto, curiosamente, él no olvida sus raíces, ¿no? Y quiere decir que sus hijos, aunque viven en Egipto, sus hijos pertenecen a la tradición de los patriarcas. Aunque él ya vive en Egipto, sea una gran autoridad, sus hijos siguen siendo hebreos, y sus hijos tienen como herencia la tierra de los patriarcas. O sea, quiere decir que José no olvida sus raíces, ¿no? Eso sí no lo olvida. Y entonces su significado, ¿no? Obviamente los nombres de ellos hace referencia por un lado a la miseria que vivió José y cómo Dios le ayudó a alcanzar la felicidad. Los nombres van a ser eso, ¿no? Entonces el primero dice, se llamaba Manasés. ¿Qué quiere decir Manasés? Manasés quiere decir habiendo olvidado o habiendo hecho olvidar. O sea, cuando uno olvida algo, ¿no? Manasés, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí se me olvida algo, me hicieron que se me olvidara tal cosa, bueno, pues Manasés, ¿no? Eso es Manasés, o sea, cuando a mí se me olvida algo, ¿no? Como hace rato que se me olvidó el versículo, bueno, pues es Manasés, ¿no? O sea, se me olvidó algo, ¿no? Entonces, Dios es precisamente el que le ayuda a olvidar algo. En este caso, olvidar, ¿qué sería? Sus penas. Quiere decir que en este hijo que acaba de nacer, José ve que este hijo le hace olvidar sus penas. Dios le ha hecho olvidar sus penas. Entonces cada vez que ve a su hijo Manasés, recuerda que él tuvo penas, que él tuvo miserias en la vida, pero que hoy las puede olvidar porque Dios le ayudó a olvidar sus penas. Y es contradictorio porque por un lado le olvidó sus penas, pero él se olvida de sus penas, pero al mismo tiempo se está acordando de su familia, como lo vamos a ver después, ¿no? Porque cuando llegan sus hermanos, se acuerda de ellos. Olvida sus penas en cierto sentido, es decir, ya no lo tiene en su corazón todo eso que ha vivido, pero no ha olvidado a sus hermanos. Es una contradicción, pero en ese momento dice, he olvidado mis penas. Y Efraín quiere decir, Dios hace fructificar. Cuando Dios hace fructificar, o Dios me ha hecho fecundo, puede significar, ¿no? Dios me ha hecho fecundo, o también en la tierra de miseria ha fecundado, ¿no? O sea, se ha vencido a la miseria porque ha dado fruto, ¿no? La idea sería como una tierra desierta, ¿no? Que de repente empiezan a surgir las flores, ¿no? Las plantas, los árboles, ¿no? Una tierra desierta y de repente surge la vida. Eso sería Dios hace fecundar, ¿no? Ahí donde parecía que todo era estéril, ahí donde parecía que todo estaba sin vida, Dios hace surgir la vida, ¿no? Entonces Dios hace que la vida crezca, Dios hace que la vida se haga fuerte, ¿no? Dios hace que la vida se vaya transformando, Dios hace fecundar. Eso es lo que representan los nombres de sus hijos, ¿no? Manasés y Efraín. Y curiosamente son sus hijos. Los hijos de la Biblia siempre son el símbolo del futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro de José? Olvidar su pasado, pero no solamente su pasado en el sentido de olvidar a su familia, sino olvidar sus rencores, ¿no? Olvidar sus penas, sus miserias, no olvidarlas, porque tiene por delante algo mejor, ¿no? Eso sería Manasés, ¿no? ¿Cuál es el futuro de José? Olvidar sus rencores. Efectivamente, en el capítulo 42 llegarán sus hermanos y empezará el tema del perdón, ¿no? Y entonces en el tema del perdón hay que olvidar. ¿Cuál es el futuro de José? Olvidar el pasado, olvidar los rencores, para vivir en una vida nueva. ¿Y cuál es la vida nueva? El perdón. Efraín, fíjense cómo en los nombres de los hijos está jugando un papel. José, ¿verdad? Tiene que en el futuro olvidar, Manasés, sus rencores para fructificar, hacer fructificar. Efraín, hacer fructificar el perdón, la amistad,
bueno, no solo la amistad, la hermandad. Fíjense cómo los nombres del hijo de José, por un lado es: Dios me ha hecho fructificar, ¿verdad? Porque soy el visir, me está yendo bien. Dios me ha hecho olvidar mis desgracias pasadas, ¿no? Me traicionaron, ya Dios me hizo olvidar. Pero en el fondo está anunciando no solamente lo que en ese momento vive, sino está anunciando lo que le espera a José: olvidar sus rencores para fructificar el perdón, para dar el fruto del perdón, ¿no? Fíjese cómo está ahí claramente esa idea, ¿no? Manasés y Efraín, estos dos elementos, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente esto, ¿no? Entonces está anticipando lo que viene a continuación. Nos está anticipando el futuro de José. Ese es José, ¿no? Claro, los hijos también, ¿verdad? Cabe aclarar aquí, son los nombres de dos tribus, ¿verdad? De dos tribus, ¿no? De la casa de José, ¿no? O sea, efectivamente, cuando vemos los nombres de las tribus de Israel, existe la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Esas dos tribus existen. Y entonces uno dirá: esas tribus, de alguna manera el texto lo que está diciendo es: ¿de dónde vienen esas tribus? Vienen de la familia de José. Porque aunque no existe una tribu que se llame José, ¿verdad?, sí existen dos tribus que vienen de esa familia y que el pueblo de Israel adoptó, y que precisamente son este es el origen, ¿no? Quiere decir que entonces, ¿de dónde vienen las tribus de Manasés y Efraín? Las tribus de Manasés y Efraín vienen de Egipto, ¿no? Son dos tribus de Egipto, es lo que está diciendo, ¿no? Y que el pueblo de Israel las adoptó porque tienen como antepasado a un gran personaje, que en este caso sería José. Entonces se está dando aquí, por un lado sí, todo lo simbólico de los hijos, de los nombres, pero también históricamente, ¿verdad? Desde el punto de vista de la leyenda, nos está hablando fundamentalmente de cuál es el futuro de todo. ¿Y cuál es el futuro de todo? Esto, aquí está el futuro de todo, que es precisamente José, que tiene estos dos hijos y que habla de las dos tribus, que obviamente cuando lo leían en aquel tiempo, decían de dónde venían estas tribus. Vienen de Egipto. Son dos tribus que nacen en Egipto. Es lo que está diciendo, ¿no? Son dos tribus que vienen de Egipto, ¿no? Y entonces con ello pues ya va transformando todo, ¿no? Y ahora José pues se convierte en una figura internacional, ¿no? Una figura internacional, porque pues dice que empieza entonces el hambruna, ¿verdad?, por todos lados. Y dice que la hambruna no solamente toca al país de Egipto, sino a la tierra, y que todo el mundo venía a Egipto, ¿no?, para pedir alimento. Claro, ¿a qué se refiere con que venía a Egipto, ¿no? Esto obviamente no lo dice la Biblia, pero bueno, los estudiosos, ¿verdad?, de la historia de Egipto hacen ver que en aquel tiempo Egipto no solamente creían que era ese país que hoy llamamos Egipto. El imperio egipcio se extendía por toda la parte de lo que es Asia, ¿no? Todos esos territorios le pertenecían a Egipto, ¿no? Eran parte de su imperio, no nada más era el país de Egipto, sino que ellos se iban extendiendo. Por eso es que cuando van de los otros pueblos a pedirle a Egipto, le dan comida. No crean que le dan comida porque eran muy caritativos, le dan comida porque todos esos pueblos pertenecen al imperio de Egipto. O sea, entonces cuando dice que Egipto tuvo hambre y luego dice que todo es la tierra, bueno, en el fondo que está diciendo todo el imperio, y todo el imperio no solamente es el país de Egipto, sino es todas aquellas tierras que habían conquistado y que le pertenecían a Egipto, ¿no? Por lo tanto, a eso se refiere ahí cuando se habla de que todos van a pedirle. Y por eso los egipcios son muy dadivosos, pero no es que porque quieran darle de comer a todos, sino porque son parte de su imperio, ¿no? Son lugares, son tierras que les pertenecen porque ellos conquistaron, ¿no? Y entonces por eso les dan comida, ¿no? Esa es la razón, ¿no? No vayan a creer que eran verdaderamente hermanos de la caridad los egipcios, no. Van porque era parte de su imperio, ¿no?, todas sus tierras. O sea, donde vivía Jacob y sus hermanos eran parte de Egipto en aquel tiempo, ¿no? Claro que la Biblia no dice eso, porque la Biblia no es un libro de historia como tal, ¿no? Es un libro de teología, ¿no? Nos quiere hablar sobre la vida, no sobre la historia. Los estudiosos obviamente van a decir que en aquel tiempo rendían pleitesía a Egipto y por eso fueron allá y les dieron comida, ¿no? Y aparte, también hay que decirlo, no solo eso, sino en el tiempo de José, los que estaban reinando tenían un cierto espíritu de quererse ganar a la gente, entonces también por eso daban el alimento. No solo eran sus tierras, sino también querían ganarse a la gente, porque en aquel tiempo de José, al parecer, el que estaba como faraón era una especie de usurpador, entonces quería ganarse el favor también de la gente, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Pero bueno, cerramos el paréntesis histórico y seguimos con el Génesis. Entonces, ahora viene el reencuentro de los hermanos, por fin. Y entonces, todo el capítulo 42 nos va a hablar de este reencuentro que viene con los hermanos, ¿no? Entonces, primero vemos la situación de la familia, ¿no?, en los primeros 4 versículos.
Vio Jacob que se repartía grano en Egipto y dijo Jacob a sus hijos: ¿por qué se están ahí mirando? Tengo oído que hay reparto de grano en Egipto. Bajen a comprarnos granos allí, para que vivamos y no muramos. Bajaron pues los 10 hermanos de José a proveerse de grano a Egipto. Pero a Benjamín, hermano de José, no lo envió Jacob con sus hermanos, pues decía: no vaya a sucederle alguna desgracia. Entonces, bueno, entonces van los hermanos, ¿verdad? Llega Jacob y le dice: ¿qué están haciendo ahí? Sin hacer nada, ¿no? Si en Egipto están dando comida, vayan a Egipto, nos vamos a morir de hambre, ¿no? Entonces Jacob va a verlos ahí. Ahora, podemos decir aquí una cosa muy importante, ¿verdad? Que algunos han hecho ver, que a lo largo de este relato, ¿verdad? Del encuentro de José con sus hermanos, los hermanos son llamados de 3 maneras distintas, ¿no? Que a veces puede pasar por alto, ¿no? Pero a veces los hermanos de José son llamados hermanos de José, ¿no? Haciendo referencia a José, ¿no? Su relación con José, ¿no? Y por lo tanto toda la trama dramática, ¿verdad? Del perdón, ¿no? Entonces, hermanos de José. Pero a veces no se les llama hermanos de José, a veces se les llama los hijos de Jacob. Y entonces aquí lo que importa, cuando les llaman hijos de Jacob, hacen referencia no al drama, ¿verdad?, de la reconciliación, sino a sus orígenes, ¿no? Al patriarca, ¿no? Los hijos de la promesa, ¿no? Los hijos de Jacob. Y a otras veces se les llama hijos de Israel. Recordemos que Jacob se le cambió el nombre y se le llamaba Israel, ¿no? Habíamos dicho eso. Entonces a veces se le llama hijos de Israel. Pero si se le llama Israel, recordemos que Israel es el país, ¿no? Por lo tanto tiene un valor político e histórico. Entonces quiere decir que cuando se le llama hijos de Israel, hace referencia no solamente a que pertenecen al patriarca, sino hace referencia a un hecho histórico, ¿no? Que está en el trasfondo de esto, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor uno no lo ve, pero si ustedes van viendo ahí, ¿verdad?, ahí en la Biblia, cómo cambian los nombres, no nada más es por un artificio literario, tiene una razón de ser, ¿no? Hermanos de José, hijos de Israel, hijos de Jacob, tiene diferentes connotaciones, ¿no? Entonces Jacob, ¿verdad?, le dice a sus hijos: váyanse a Egipto, ¿no? Y fíjense qué curioso: bajen a Egipto y cómprenos granos ahí para que vivamos y no muramos. Entonces aparece el tema de la vida, ¿no? A partir de ahora el tema de la vida es el hilo conductor de los siguientes pasajes, ¿no? La vida. Tenemos que vivir, ¿no? Porque si no hay comida, nos vamos a morir por el hambre, ¿no? Tenemos que vivir, tenemos que sobrevivir, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Entonces aparece el tema de la vida. Tenemos que vivir y no morir. Vayan y compren, ¿no? Y esta idea de vivir, pues nos recuerda precisamente, en primer lugar, a José, ¿no? José fue rescatado de morir porque sus hermanos lo querían matar, ¿no? Y al final lo rescataron porque lo vendieron de esclavo, ¿no? El primero que tuvo vida fue José, ¿no? Cuando estaba en Egipto, ¿verdad? Y recordemos, ¿no?, con Putifar, ¿verdad?, que lo ponen ahí al frente de sus bienes, de su casa, ¿no? Cuando la mujer, ¿verdad?, lo quiere engañar, ¿verdad?, lo seduce, ¿verdad?, que vuelve a salvar su vida, ¿verdad? Porque pudieron haberlo matado por haber supuestamente sido infiel, pero salva su vida. Pues José vuelve a vivir. Y ahora que está al frente de todos en Egipto, José es aquel que va a dar vida a los demás. Si nos damos cuenta, en realidad el tema de la vida es muy importante, porque el primero que salvó su vida fue José. Y gracias a que José salvó la vida, ahora en Egipto, él puede salvar la vida de los demás. Entonces, este tema de la vida es muy importante, porque entonces, y eso lo va a decir José al final, ¿no? No se preocupen de que me hayan mandado a Egipto. Dios lo quiso así para salvarles a todos la vida. Porque si José nunca hubiera ido a Egipto, José nunca hubiera salvado la vida de nadie. José salva la vida de todos, no solo de sus hermanos, del pueblo egipcio, por una sencilla razón: salva la vida porque él le salvaron la vida primero. Entonces, en el fondo es: porque me salvaron la vida, ahora yo puedo salvar la vida de los demás. Tener vida para dar vida a otros, ¿no? Esa sería como la enseñanza de esto, ¿no? Ahora Jacob dice: vayan y compren para que vivamos. En el fondo es: vamos a vivir y no vamos a morir porque José está en Egipto. Quiere decir que entonces el tema de la vida es muy valioso, porque
Cuando alguien salva la vida, significa que yo tengo vida para dar vida a los demás, ¿no? Para ayudar a que los otros tengan vida, ¿no? No nada más para mantenerme a mí, sino para dar vida a los demás, ¿no? Y ahí va, ¿no? Y entonces manda a los hermanos, menos a Benjamín, ¿no? Que era el hermano menor, el hermano de José, incluso es el hermano de José porque es el hijo de José, de Jacob y de Raquel, ¿no? Y curiosamente no se va, ¿verdad? Dice a él no se lo lleve, ¿no? Porque ¿qué tal si le pasa algo? Pues sí, después de lo que le pasó a José, ¿verdad? Que salieron con que se lo comió una fiera, a decir, no, pues ahorita lo mando a Egipto y van a salir con que otra vez, mejor Benjamín que aquí se quede, ¿no? No quiero perderlo de nuevo, ¿no? Finalmente, pues Jacob sigue teniendo a su hijo favorito, que ahora es Benjamín. O sea, si lo piensan bien, se supone que ellos vendieron a José para que ya no hubiera favoritos, pero en el fondo, ¿qué está reflejando? Que Benjamín sigue siendo el hijo favorito de Jacob. A lo mejor no de la misma intensidad que José, pero sigue siendo su favorito. Por eso él dice, él no va, ¿no? Él se queda conmigo, no le vaya a pasar algo. O sea, en el fondo, ¿qué significa? Es su favorito, ¿no? Sigue siendo lo mismo, o sea, se repite lo mismo, o sea, no les funcionó a los hermanos, ¿no? Y entonces se van por fin al encuentro, ¿verdad? De Egipto, y con eso se van al encuentro de José, ¿no? Y entonces viene, ¿no? En el versículo 5, ¿no? Fueron pues los hijos de Israel, fíjense ahí cómo le llama hijos de Israel, para hacer referencia política, ¿no? Cómo el pueblo de Israel va a irse a Egipto, ¿no? Es la idea, ¿no? Va a narrarnos por qué el pueblo de Israel llegó a Egipto, ¿no? Dice, a comprar con otros que iban, pues había hambre en el país cananeo. José era el que regía todo el país y él mismo en persona era el que distribuía el grano por todo el mundo. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Y vio José a sus hermanos y los reconoció, pero él no se dio a conocer. Y hablándoles con dureza les dijo, ¿de dónde vienen? Dijeron, de Canaán, para comprar víveres. O sea que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. José entonces acordó de aquellos sueños que había soñado respecto a ellos y les dijo, ustedes son espías que vienen a ver los puntos donde no están cuidados en el país. Contestaron, no, Señor, sino que tus siervos han venido a proveerse de víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre, somos gente de bien, tus siervos, no somos espías. Replicó José, nada de eso. A lo que venían es a ver los puntos donde no hay guardias en el país. Y le dijeron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un mismo padre en el país cananeo. Solo que el menor está actualmente con nuestro padre y el otro no existe. Replicó José, lo que yo les dije es que son espías. Con esto serán probados por vida del faraón. No saldrán de aquí mientras no vengan sus hermanos, mientras no venga su hermano pequeño para acá. Envíen a cualquiera de ustedes y que traiga a su hermano, mientras que los demás se quedan presos. Así serán probados sus afirmaciones, a ver si la verdad está con ustedes, que si no, por vida del faraón, serán espías. Y los puso bajo custodia durante 3 días. Bueno, pues ahí está. Entonces ya por fin viene el encuentro, ¿verdad? Por fin llegan los hermanos. Entonces todo el mundo va a Egipto, ¿verdad? Decíamos ahorita, ¿no? Para recolectar el alimento, lo necesario para la vida. Nadie se da cuenta de ello, pero cuando llegan con José, José sí se da cuenta, ¿no? Porque dice el texto que José era el que repartía los víveres, ¿no? Claro, él era el visir, él era el que estaba al frente de Egipto, él los repartía. Y entonces cuando los ve llegar dice que de inmediato los reconoció. Él los reconoce. Curiosamente los hermanos no lo reconocen. Los hermanos no. Ellos ni en cuenta, ¿no? O sea, para ellos José, pues quién sabe si estaría muerto o vivo. O sea, en el fondo no, ¿verdad? No saben qué habrá pasado con él, ¿no? Nunca esperarían encontrarse con él, ¿no? Dice, él lo reconoció, dice, pero no se dio a conocer. ¿Y qué es lo primero que hacen los hermanos? Dice, llegaron y se postraron. Y curiosamente, ¿qué pasa? Se cumple el sueño de José, ¿no? Porque el sueño de José decía que estaban todos amarrados, ¿verdad? Y ¿cómo se llaman? Ahí se me fue la palabra, lo de la cosecha, ¿no? Y estaban todos, ¿verdad? Estaba amarrado y todas las demás se inclinaron, ¿no? Y se supone que por eso lo querían matar, ¿no? Que porque se creía mucho que porque ellos nunca iban a inclinarse ante él. Y justamente lo primero que hace José es inclinarse. Efectivamente, el sueño que había tenido José
se cumple, ¿no? Finalmente se cumple el sueño, ¿no? Lo que ellos según no iban a hacer nunca en su vida, pues lo terminan haciendo. Llegaron y se inclinaron. Claro, no sabían en ese momento que era José, ¿no? Pero de que se cumple el sueño, se cumple el sueño. El otro sueño, curiosamente, nunca se va a cumplir, ¿no? Porque el otro sueño era que todos, ¿verdad? Todas las estrellas se inclinaban, incluyendo a su padre, ¿no? Eso sí nunca va a pasar, ese sueño no se cumple, porque cuando Jacob se encuentre con José, lo va a abrazar, pero no se va a inclinar, ¿no? Eso sí no. Pero el otro de los hermanos sí. Vemos aquí, primera escena, se inclina. Entonces uno inmediatamente dice, claro, ya se cumple el sueño de José. Lo que tanto no querían hacer, ya pasó. Y José entonces dice, claro, aquí está, ¿no? O sea, José los distingue, ¿no? Porque obviamente el que ha cambiado es José. Pues nos lo vendían en un chamaco, ¿verdad? En un adolescente. Obviamente ya creció, ya está más fuerte, obviamente ya sus rasgos han cambiado, ¿no? Ellos no, ellos ya estaban más grandes y obviamente lo reconocen de inmediato, ¿no? Y curiosamente José dice que se acordó del sueño después, dice, ¿no? Se acordó del sueño, es decir, después el mismo José, en ese momento no, pero después cae en la cuenta de que se cumplió el sueño, ¿no? Lo que él había dicho hace tanto tiempo y que le había sido precisamente causa de disgusto y de que lo vendieran. José se acuerda y dice, pues sí es cierto, ya se inclinaron, ya se cumplió el sueño. O sea, aquel sueño era verdadero, aquel sueño no era superficial, era un sueño auténtico. Y entonces José se acuerda, dice, pero no lo reconocieron. Insiste el autor que no lo reconoció. Ahora, la gran duda sería, ¿por qué José les habla con tanta dureza, ¿no? Y le dice que si son espías, ¿no? E incluso, ¿por qué José no se da a conocer, ¿no? Porque dice, lo reconoció él, pero él no se dio a conocer. ¿Por qué no se da a conocer? Bueno, todo esto tiene una intención, ¿no? Primero que nada, porque si José hubiera dicho, hermanos, ¿verdad? Soy José, ¿verdad? Y un abrazo, y yo qué sé, ¿verdad? Pues no hubiera servido de nada, ¿no? Porque en el fondo, si no lo reconocen, ¿por qué no lo reconocen? Bueno, uno, porque obviamente ya pasó mucho tiempo, pero no lo reconocen porque en realidad, pues ellos ya no lo ven como su hermano, ¿no? Ya no lo ven como su hermano. Y para que haya una reconciliación tiene que haber hermandad. La reconciliación entre hermanos no se puede dar de inmediato si realmente no se sienten hermanos entre ellos. Quise que todo el proceso que sigue del libro de José, del ciclo de José, es cómo, o sea, decíamos que el tema es cómo yo puedo perdonar, claro, pero el gran tema es, si yo quiero vivir la reconciliación, ¿qué necesito? Necesito sentirme hermano, necesito reconciliarme con el otro, pero sintiéndome hermano. No es solo de pedir perdón, si no hay verdadera fraternidad, el perdón no sirve, ¿no? ¿Cuántas veces hay gente que pide perdón y vuelven a caer en lo mismo? ¿Por qué vuelven a caer en lo mismo? Porque no se sienten hermanos. Digo hermanos entre comillas, ¿no? Digo, puede ser entre esposos, entre primos, entre lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, o amigos, ¿no? Pero yo no me siento hermano del otro. Por eso la reconciliación a veces no sirve, ¿no? Cuando alguien dice, perdóname y no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y uno dice, bueno, te perdono, ¿no? Y pasan unos días y lo vuelve a hacer. Y uno diría, ¿y por qué lo volvió a hacer? Pues porque fue una reconciliación superficial, ¿no? La verdadera reconciliación se da cuando se da entre hermanos. Cuando yo veo al otro como mi hermano, o bueno, como parte de mi familia, como algo importante, ¿no? No como alguien ajeno. Cuando yo pido perdón por algo y lo vuelvo a hacer, ¿qué significa? Que en realidad pedí perdón de compromiso, ¿no? Y pedí perdón pues para que llevemos la fiesta en paz. Pero no pedí perdón porque de verdad me duela lo que le hice al otro. Porque no me duele quién es el otro, ¿no? Ese es el problema de fondo. Nunca va a haber reconciliación si yo no me siento hermano del otro. La verdadera reconciliación se da cuando yo me siento hermano del otro, cuando reconozco el valor que tiene la otra persona, ¿no? Y cuando le digo, perdóname, no lo vuelvo a hacer, de verdad me voy a esforzar por no hacerlo, porque la otra persona es valiosa para mí. Pero si yo lo vuelvo a hacer, quiere decir que entonces no es valiosa para mí, porque es más valioso lo que estoy haciendo que la otra persona. Y el perdón brota entonces en el ambiente de la fraternidad. No puede haber perdón si yo no reconozco el valor de la otra persona. Si vuelvo a hacer lo mismo, quiere decir que es más importante lo que hago que la otra persona. Esa es la verdad. Por eso José no se revela de inmediato, porque primero tiene que saber si esos individuos que están ahí de verdad se sienten hermanos de él. Y por otro lado, José se tiene que dar cuenta si de verdad él se siente hermanos de ellos. No puede haber reconciliación si no hay hermandad. Entonces una gran enseñanza para que pueda haber perdón es sentirme hermano del otro, ¿no? Sentir el valor de las otras personas, ¿no?
Pedir perdón porque tú eres importante para mí. O sea, pedir perdón no solamente significa la regué, no la supe hacer, me equivoqué, no. Pedir perdón significa yo te pido perdón porque para mí tú eres importante y este error pues no estuvo bien. Y sobre todo no quiero dañar mi relación contigo, porque mi relación contigo es tan importante porque tú eres importante para mí. Ahí es donde comienza precisamente la experiencia del perdón. Ese es el perdón auténtico. Cuando alguien hace algo y al poco rato, ¿verdad?, pasan unos días y otra vez lo volvió a hacer, pues perdón, pero entonces ¿qué quiere decir eso? Que la otra persona no es importante para mí, ¿no? Salvo que sea un vicio, que es otra cosa, ¿no? Si alguien, por ejemplo, dice, perdóname, no vuelvo a tomar, bueno, pues si ya está enviciado, es obvio que va a volver a tomar porque ahí hay una enfermedad de fondo, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Si hay una enfermedad que es un vicio, las drogas, el alcohol, bueno, ese es otro asunto, ¿no? Es obvio que va a volver a caer porque está enviciado, porque es más valioso su vicio que la persona, ¿no? Eso es obvio, pero eso es una enfermedad, ¿no? Eso es otra cosa. Pero cuando yo hago algo que no estuvo bien y yo lo vuelvo a hacer, ¿qué significa? Que esa persona no es importante para mí, ¿no? Que es más importante lo que estoy haciendo que esa persona. O es un vicio lo que tengo y no lo puedo vencer tan fácil, o de plano, esto es tan importante para mí que tú no eres tan importante, ¿no? Nada más te pido perdón de compromiso, te pido perdón para no dejarlo, te pido perdón para evadir mi realidad, mi responsabilidad, pero en realidad no me importan, ¿no? Es que te engañé, ¿verdad? Bueno, perdóname, también te perdono. Y al rato otra vez, bueno, pues entonces, si me sigues engañando, significa que no soy importante para ti, ¿no? No hay una verdadera reconciliación. La reconciliación solamente se puede dar cuando yo reconozco el valor de la otra persona y digo, voy a esforzarme, ¿verdad?, por vencer esto, porque tú eres lo más valioso para mí, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿verdad?, quiere decir que entonces José no se revela, porque en el fondo, ¿qué está diciendo el autor? Para que haya perdón tiene que haber un clima de fraternidad. Ellos se tienen que hacer hermanos y José tiene que sentirse hermano de nuevo. Y entonces sí se va a dar el perdón. Y efectivamente más adelante vamos a ver el perdón cuando realmente se sienten hermanos entre ellos, ¿no? Cuando realmente viven esa fraternidad entre ellos. Y ahí se va a dar el verdadero perdón. Ahorita no se puede dar porque hubiera sido superficial, ¿no? Porque ser hermano no solamente es algo biológico, ser hermano es algo de vida, un estilo de vida, ¿no? Reconocer el valor del otro. No puede haber esto si no se sienten hermanos. Por eso todo lo que viene a continuación es cómo hacerse hermano. José en el fondo, por un lado es ir venciendo, ¿verdad?, sus resentimientos, y por el otro lado es que estos dichosos hermanos de José de verdad se sientan hermanos. Si no, no puede haber reconciliación, ¿no? Y ahora bien, José, ¿verdad?, debe dar también ese paso, decíamos, ¿verdad?, para perdonarlos. Tiene que sentirse hermano y poder ver claramente cómo hay una lucha interna en él, ¿verdad? Digo, lo que ahorita leímos, ¿verdad?, no leímos todo el capítulo 42, pero ahorita los manda a la cárcel, luego los saca y dice que les devuelve el dinero, ¿verdad?, les esconde el dinero que habían pagado, ¿no?, para que regresen a su casa y llevan el dinero. Uno dirá, ¿y para qué les devolvió el dinero? Pues porque son sus hermanos, ¿no? O sea, tiene un sentimiento encontrado. Por un lado los castiga, pero por otro lado les da cosas, los recompensa, ¿no? O sea, hay sentimientos encontrados. Él quiere reconciliarse, no sabe cómo, tiene sentimientos encontrados. Pero mientras no haya ambiente de fraternidad, no puede haber reconciliación. Entonces, quiere decir que esto no solamente, el relato de José, por eso se alarga tanto, porque uno dirá, ay, cómo el autor le echó rollo, ¿verdad? Con las historias de Abraham y de Jacob eran bien cortitas, ¿no? Todo se solucionaba bien rápido, y el de José son un montón de capítulos. Sí, pero en el fondo, ¿por qué hay tantos capítulos? Porque el proceso de reconciliación no se hace en un capítulo, ¿no? No se hace con un relato pequeñito. El proceso de reconciliación es grande, ¿no? Y Dios quiere construir un pueblo con una familia, no con actos diplomáticos, ¿no? Nos llevamos bien, no es de que te lleves bien, somos hermanos. Por eso la reconciliación es muy importante en el libro del Génesis, porque estamos en la base del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a ser un grande pueblo, no porque se llevan bien, entre comillas, ¿no?, porque la diplomacia está entre ellos, no. El pueblo de Israel tiene que crecer porque hay un pueblo de hermanos, no un pueblo de relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces tiene que vivirse realmente esta experiencia, ¿no? Y entonces vemos cómo, ¿verdad?, para concluir ya nuestra sesión hoy, porque se acaba el tiempo, ¿verdad?, finalmente dice José que los acusa de espionaje y ellos insisten, no, ¿verdad?, no somos espías, ¿verdad?, somos hermanos, ¿verdad?, no nos hagas esto, ¿no? Y entonces él insiste, ¿no?, para encerrarlos, ¿no? Y curiosamente, fíjense que hay un dato muy interesante ahí, ¿verdad?, porque cuando dice, somos 10 hermanos de un mismo padre, ¿verdad?, y fíjense, somos 12 hermanos, porque ellos insisten en el número 12 hermanos.
Ahí hay 10, dice. Uno se quedó con nuestro padre, ¿no? Y el otro no existe. ¿Y no existe qué significa? No existe significa, pues no está presente, desapareció, ¿no? Obviamente no van a decir por qué desapareció, desapareció, pero curiosamente lo siguen contando como hermano. Aunque ya no existe, aunque ya no está con ellos porque lo vendieron, etcétera, curiosamente ellos siguen diciendo, somos 12 hermanos. Ellos pudieron haber dicho en ese momento, somos 11 hermanos, 10 aquí y uno con nuestro padre. Pero curiosamente ellos dicen, no, somos 12. El otro no existe, o sea, y no existe significa, pues no está. O sea, no sabemos dónde está, en el fondo no sabemos dónde está, no sabemos si está muerto, no sabemos si está vivo, porque finalmente lo vendieron, ¿no? No saben qué pasó con él, ¿no? No está, pero lo siguen reconociendo como parte de su familia. Por lo tanto, ya dieron el primer paso, ¿no? Por lo menos ya el primer paso ya lo dieron, ¿no? Reconocen que José es parte de su familia. No lo han quitado de su memoria, no lo han quitado de su familia, no lo han quitado de su realidad. Sigue siendo parte de su familia, porque lo siguen contando entre los 12. Somos 12, no han disminuido el número. Uno no existe, o sea, no sabemos qué pasó con él, pero de todos modos sigue siendo parte de la familia. Qué curioso, ¿no? Que aunque no estaba José, aún así lo recuerdan. Quiere decir que, digo, puede ser por remordimiento, por lo que ustedes quieran, pero siguen sabiendo que José es parte de la familia, ¿no? Aunque no exista, aunque no esté. Y entonces los manda a la cárcel, ¿no? Durante 3 días, ¿no? Y no nos dice el texto en ningún momento qué pasó en esos 3 días. No dice si la pasaron bien, mal, no, nada. El chiste es que José los mete a la prisión. ¿Y para qué los mete a la prisión? Pues en el fondo es para que sientan un poco, pues, lo que él vivió. Digo, son 3 días, no se compara con todo lo que él vivió, ¿no? Él estuvo en la prisión varias veces, no 2 veces. No es lo mismo, pero curiosamente los mete a la prisión para que sientan lo que él sintió. O sea, en el fondo es el coraje que trae, que no sabe cómo expresarlo, ¿no? O sea, el proceso del perdón, como los decimos, no es fácil, es difícil. Por eso los mete a la cárcel en ese momento, ¿no? Porque no sabe qué hacer José, ¿no? Entonces es una manera de desquitarse. Incluso, claro, en español no se nota eso, pero cuando dice que los agarró y los encerró en la prisión, curiosamente los verbos que escoge el autor en hebreo, ¿no? Son semejantes al nombre de José. Suenan parecido al nombre de José, curiosamente. Es como si dijera, no solamente dice los encerró en la prisión, sino es como si dijera los enjosefinó, los hizo parecidos a él, ¿no? Los hizo parecidos a José, para que vivieran, para que padecieran lo mismo que él padeció, ¿no? Entonces la idea de meterlos a la prisión es eso, que sientan lo que él sintió, ¿no? Entonces, y los verbos que utiliza en hebreo, ¿verdad?, son muy sutiles porque está diciendo, los está haciendo parecidos a él, es decir, está haciendo que sufran lo que él sufrió, aunque sean 3 días, ¿no? Pero que sufran algo, ¿no? Que entiendan lo que él vivió, que vayan comprendiendo el valor de lo que es la libertad y de lo que él vivió, ¿no? Los hace parecidos a él, encerrándolos en la cárcel, ¿no? Y bueno, ahí se quedan en la cárcel. Y bueno, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Y en la próxima clase, ¿verdad?, veremos ahora qué va a pasar para que salga, ¿no? Porque pues la cosa no termina ahí, ¿verdad? Tenemos que seguir viviendo todo eso para ir comprendiendo el proceso del perdón. Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos para que nos ayudes a hacer efectivamente un proceso de perdón en nuestra vida, un proceso que nos ayude a reconciliarnos con nuestros hermanos, con aquellos que nos dañaron, para poder formar una verdadera familia que tú quieres y así realmente ser signos de tu pueblo, no solamente porque tenemos el nombre de cristianos, sino porque vivimos y experimentamos la experiencia del perdón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una buena noche, que descansen. Gracias.